Sí, perfecto. señor. Perfecto. Voy a compartir en el chat. Voy a compartir en el chat una, una dirección. Eso para que lo tengamos ahí nada más. No es necesario que entendamos de inmediato qué es eso, pero los va a llevar a esta página para los que quieran de pronto imitar lo que voy a hacer yo, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo sencillo. No es necesario por ahora, estamos haciendo una introducción, no es necesario que entendamos todo lo que estoy haciendo aquí, pero esto lo van a entender, por supuesto, lo van a terminar entendiendo. Por ejemplo, yo voy a tener aquí, voy a estar reflejando aquí los atributos que me interesa de almacenar de los productos, ¿vale? Esta terminología que estoy escribiendo aquí es lo que llamamos lenguaje SQL y vamos a estar detallándolo en las próximas horas, no se preocupen por eso, ¿vale? Pero quiero hacerles una pequeña muestra de cómo se utiliza esto que estoy presentándoles, ¿ok? Vamos a hacer, por ejemplo, de un lado, esta herramienta tiene una pestaña para escribir ciertos esquemas, para esquemas que van a permitir crear elementos. Entonces, si yo quiero crear una tabla llamada productos, voy a escribir un lenguaje SQL, ¿cierto? Que diga Create Table Productos, ¿ok? Pero antes que se me olvide, yo en la parte superior izquierda voy a tener acá distintos herramientas. Yo voy a escoger entre esa lista, todo eso lo vamos a entender, la lista que pertenece a PostgreSQL. ¿Ok? ¿Vale? Todo esto que estamos utilizando ahora mismo lo vamos a detallar en breve. Solamente quiero hacer una muestra. Entonces vamos a, por ejemplo, yo ya tengo una tabla de este lado, pero para insertar datos, ¿sí? En esa tabla, esto es como tener una tabla vacía aún, solamente he definido los campos. Los campos son ID, necesito almacenar de los productos un ID, un nombre y su precio, por ejemplo, ¿ok? Bien, y ahora voy a insertar valores en esa tabla. Entonces, de este otro lado, donde dice Query SQL, ¿ok? Voy a poner esto, ¿vale? Por ejemplo, values, y voy a escribir ciertas cosillas por acá. Por ejemplo, voy a escribir paréntesis, paréntesis, coma, paréntesis, punto y coma, ¿ok? Bien, ¿qué estoy haciendo aquí? Voy a insertar valores. En la fila 2 voy a acercar un poquito más para que se vea más claro, ¿ok? Aquí en la fila 2 voy a poner unos datos que corresponden a estos de acá. Por ejemplo, ID es un identificador, eso lo vamos a detallar ahorita, pero ese ID es, me dicen que es integer. Integer quiere decir entero. Ya lo vamos a detallar. Y luego viene el nombre, ¿no? Teclado, por ejemplo. Es un teclado, ¿listo? Y luego el tercer campo es ID, nombre, precio. Fíjense que en en la definición de la tabla los campos van de arriba abajo. No es como una definición de una tabla que por lo general los campos o los nombres de las columnas van así uno al lado del otro. En SQL, por lo general, se nombran así. Yo podría ponerla una al lado del otro, ¿vale? Pero es un poquito más complejo de leer, termina siendo un poquito más complejo de interpretar y por lo tanto, en el mundo de la programación de SQL, vamos a ponerlo uno debajo del otro. Vamos a detallar ya ahorita esto, ¿listo? ¿Qué es eso de integer, varchar, numeric, todas esas cosas que pueden al mismo tiempo parecer extraños? Pero digamos que es como definir el formato. Por ahora podemos entenderlo así, el formato de la tienda. Entonces aquí estoy ingresando el primer registro, ¿ok? Registro en la base de datos. Vamos a tener, por ejemplo, un segundo registro como ID 2. Vamos a decir que esto es un mouse de la tienda, por ejemplo. Y vamos a tener, no sé, 45.000, algo así. No sé qué monedas estoy manejando ahora mismo, pero como tenemos distintos, digamos, países, asumamos que es una moneda, no sé, latina, por ejemplo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un monitor,
Y con ese monitor vamos a tener, no sé, 650.000, algo así, ¿ok? Esto es, digamos, básicamente crear 3 registros para insertarlos dentro de la tabla llamada productos. Este nombre coincide con este otro, ¿ok? Y acá decimos, bueno, los valores que se van a ingresar son estos, estos y estos. Valores se refiere básicamente a los registros, ¿ok? Bien, entonces nosotros acá en la parte superior, esto simplemente lo hago como para ir familiarizándonos con la herramienta que vamos a estar utilizando. No vamos a instalar nada, ¿vale? Hay posible, digamos, para los interesados o las interesadas, después podríamos estar hablando un poquito más acerca de los motores de datos de PostgreSQL, pero ahorita mismo solamente esto, ¿vale? Entonces, ya tengo esto otro, voy a darle correr, ¿ok? Y pues nada, aquí me dice sentencia ejecutada exitosamente. Ustedes vieron de pronto por acá un avisito que decía esto, ¿ok? Bien, eso es lo que, digamos, lo que sería manipular lenguaje SQL. Entonces, pues, por ejemplo, yo podría hacer una consulta después a la tabla productos. Esto lo vamos a entender mucho más a fondo, no se preocupen por eso. ¿Listo? Ahí está. Y yo hago una consulta y acá sale una tabla derivada, ¿cierto? De esta consulta. Entonces tenemos aquí que consulté la tabla, ¿qué hay en la tabla productos? ¿Cierto? Y ahí están los 3 registros que hemos ingresado, ¿vale? Entonces esto, ¿por qué lo hago? Para que tengamos una idea de cuáles son los procesos que vamos a empezar a entender. Vamos a entender, a escudriñar cuál es el lenguaje o cómo se comporta el lenguaje SQL que me permite crear la tabla a partir de estos códigos. ¿Cómo vamos a aprender a insertar, cierto? Es otro momento. El primer momento es crear, ¿cierto? O definir. El segundo momento, que es este de acá, es insertar o poblar la tabla de datos. Y luego un tercer momento como este, que es hacer consultas o consultar nada más, ¿ok? Consultar, manipular los datos. Aquí yo estoy haciendo una consulta. Todo esto lo vamos a ir aprendiendo, ¿vale? Poco a poco, pero obviamente este es un ejemplo básico, muy sencillo de inicio para que nos pongamos allí en calor. ¿Listo? Bien, entonces, si sigo con la presentación, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a aprender. Bien, entonces primero estamos nosotros como diseñadores o como programadores SQL, ¿vale? Que vamos a estar utilizando un lenguaje de consulta. Ese lenguaje de consulta es SQL. SQL es una sigla que traduce lenguaje estructurado de consultas, ¿ok? Structured Query Language. Entonces, lenguaje de consulta quiere decir, este es un lenguaje que te permite no solamente consultar, sino estructurar la información. Y a partir de aquí, vamos a necesitar entonces la ayuda de lo que se llama un motor de base de datos. Y un motor de base de datos es, oye, ¿quién me va a administrar a mí las consultas? ¿Quién las va a interpretar? Si el lenguaje con el cual yo estoy haciendo las consultas es SQL, ¿cierto? ¿Quién es entonces el que la va a interpretar? Pues el que la va a interpretar es el motor de base de datos, ¿cierto? Él es el que procesa las consultas, ¿cierto? Y garantiza la integridad y la seguridad de esa base de datos. Entonces, miren que aquí estamos añadiendo un nuevo concepto, ¿cierto? Motor de base de datos. Es aquella herramienta, es un software por lo general, ¿ok? Un software por lo general que nos permite almacenar, crear, almacenar, consultar, es el que va a interpretar lo que le digamos a través del lenguaje SQL. Como nosotros no hablamos con las máquinas
a través del lenguaje humano, por lo general, ¿cierto? Entonces utilizamos un lenguaje que ellas sí entiendan. El lenguaje que entienden los motores que administran las bases de datos es SQL. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos concepticos para que los tengamos claros. ¿Listo? Bueno, Postgres almacena la base de datos, ¿sí? Con toda la organización que nosotros queramos, no es al antojo del motor de base de datos, sino lo que digamos. Este motor de base de datos nos dice, bueno, usted mande que yo lo creo así de esa manera, ¿ok? Entonces, cuando yo escribo allá las consultas que estaba escribiendo, los términos que estaba escribiendo, de fondo hay un motor de base de datos interpretando eso que yo le estoy diciendo. Entonces, lo que acabamos de experimentar es, digamos, esta primera relación de nosotros, lenguajes, usando lenguaje SQL y utilizando un motor de base de datos. ¿Para qué? Para crear finalmente o estructurar una base de datos que podamos consultar. Bien, Postgres es uno de los tantos motores que existen digamos, de bases de datos. Por ejemplo, si nosotros acá vemos en el listado, ¿cierto? Todos estos son motores de bases de datos, son intérpretes de SQL que son muy utilizados en la industria. Está MySQL con sus distintas versiones, MariaDB, está PostgreSQL, que es el que vamos a utilizar, ya explico por qué. Está SQLite, entre muchos otros, ¿ok? Existen muchas versiones, pero todos comparten unos estándares de tal manera que, pues, nosotros si aprendemos, por ejemplo, hoy aprendemos Postgres, se nos va a facilitar mucho el manejo de MySQL porque es prácticamente los mismos conceptos, prácticamente el mismo lenguaje, ¿ok? MariaDB. Entonces, ¿por qué estamos utilizando Postgres hoy para ustedes? ¿Por qué hemos preparado este encuentro con Postgres? Porque el motor de base de datos PostgreSQL es uno de los motores más poderosos que existe en la industria, uno de los más demandados a nivel mundial. Nosotros, cuando tenemos organizaciones que manejan miles y millones de datos, ¿ok? Nosotros vamos a estar migrando una cantidad de datos, por ejemplo, de un montón de hojas de cálculos hacia PostgreSQL. La mayoría, digamos, de los motores de búsquedas que utilizamos, de aplicaciones que utilizamos actualmente, por ejemplo, les puedo mencionar Spotify, por ejemplo, utiliza PostgreSQL. ¿Ok? PostgreSQL es poderosísimo y pues eso pues, es lo que queremos compartir con ustedes hoy. ¿Ok? Entonces, Postgres es un intérprete, como decía acá, ¿cierto? Pero no es el único, es uno de los tantos que existen. Sin embargo, es uno de los más poderosos y por eso queremos que la charla de hoy pues esté dado. Postgres en sí mismo interpreta el lenguaje SQL, pero nosotros no nos comunicamos directamente con Postgres. ¿Dónde estamos escribiendo nosotros lo que estamos escribiendo? Ese lenguaje SQL lo estamos escribiendo en un portal, por ejemplo, dbfiddle.com, ¿ok? ¿Esto qué es? En realidad, ¿esto es Postgres? ¿Podríamos decir que esto es Postgres? No. Aquí estamos escribiendo, ¿cierto? Digamos, las instrucciones SQL para Postgres, pero este es SQL, ¿vale? Y este que está aquí es un intérprete intermediario. Básicamente es como una comunicación, digamos, una comunicación intermediaria que hay entre el usuario, que somos nosotros, el usuario de Postgres, y el motor de base de datos, que es Postgres, ¿ok? Es decir, chicos, yo no voy a escribir directamente a Postgres. Nosotros utilizamos una herramienta que le llamamos interfaz de usuario, que es la que facilita el uso de Postgres. Postgres directamente podríamos utilizarlo, pero va a ser mucho más complejo. Ahí no hay botones, ahí no hay visualización de los datos muy fácil, son cajas negras, ¿cierto? Y todos los motores de bases de datos van a necesitar una interfaz gráfica, ¿ok? Para que nosotros podamos escribir SQL en ellas, ¿ok? Y
Este, a su vez, se comunica con Postgres. En otras palabras, esto es una forma amable de comunicarnos con PostgreSQL, ¿vale? Estos son entornos que existen muchos entornos, digamos, de muchos entornos facilitadores, ¿vale? De escritura de SQL. Y pues nada, nosotros vamos a utilizar dbFever. Entonces, por eso es el uso de esta página. Simplemente para que diferenciemos entre lenguaje SQL, ¿ok? El motor de datos y la herramienta que utilicemos, que existen muchas, no todas son online. De hecho, la mayoría que se utilizan por lo general son de escritorio, ¿ok? Que tienen que descargar y todo eso. Solo que para términos prácticos en el curso vamos a utilizar una herramienta online, ¿ok? Pero pues para términos prácticos, para, digamos, para las grandes empresas, ellas van simplemente a andar pues utilizando un motor descargado por su seguridad, ¿ok? Bien, entonces aquí ya podemos, digamos, ya podemos comprender ciertos términos, ¿cierto? Ciertos términos que son importantes para el mundo de las bases de datos, ¿ok? Bien, esta es la estructura con la que quiero que empecemos, que se entienda por dónde va empezando la cosa y vamos a hacer unas breves preguntas de comprobación, nada más como para que estemos seguros antes de continuar con el siguiente módulo, ¿ok? Bien, entonces tenemos estas preguntas, ¿ok? Preguntas de comprobación. Entonces, en el chat, por ejemplo, vamos a mirar cuáles son las respuestas. Pregunta 1. ¿Qué es una tabla? Un comando SQL para guardar datos, dice la opción A. La opción B, una estructura que organiza información relacionada. C, una copia de seguridad de una base de datos. D, una interfaz para el usuario de una base de datos. Vamos a ver qué es lo que nos dicen en el chat. Ustedes, chicos, ¿qué es una tabla? Un comando, una estructura que organiza información, una copia de seguridad o una interfaz para el usuario de la base de datos. Vamos a ver qué opinan en el chat los estudiantes presentes. La opción B, dice Brian, dice Natalie, la opción B. Perfecto, John, la opción B. Todos estamos de acuerdo con la opción B, 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 B. Excelente, chicos. Muy bien, excelente. Es una estructura que organiza información relacionada. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Vamos con la siguiente pregunta de comprobación. Son corticas, ¿vale? ¿Qué representa una fila según lo que hemos conversado? Una fila en una tabla, ¿ok? Representa un registro, representa un tipo de dato específico, representa un atributo o columna o representa una copia de seguridad. ¿Ustedes qué dicen, chicos, en el chat? Saber. Dice B, 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 A, A, A. Ah, bueno, la B era de la pregunta anterior, perdona. Correcto. Excelente. La A, ¿cierto? La A. Eso está muy bien, porque una fila, lo que llamamos fila generalmente, en realidad, en términos más profesionales, es lo que llamamos un registro. Perfecto, muy bien. Siguiente y casi última pregunta es, ¿qué representa una columna? ¿Un campo o atributo? ¿Un tipo de dato específico? ¿Una interfaz de usuario? ¿O un registro de fila? ¿Qué representa un campo? Vamos a ver qué nos dicen en el chat. Perfecto. Listo. Excelente. Un atributo. Perfecto. Eso es lo que representa. Listo, chicos. Estamos casi listos entonces para empezar a conversar ya de forma profesional, en términos profesionales, en los primeros términos de SQL, ¿ok? Bien, entonces la pregunta del millón, ¿cierto? Hasta ahora, ¿qué es SQL?
el lenguaje que utilizamos para comunicarnos con la base de datos, un tipo de base de datos específica, una copia de seguridad de la base de datos o un programa para diseñar interfaces de usuario. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué es SQL? Ver, vamos a actualizar acá el chat. Es la A, la A, la A. Excelente. ¿Listo? Entonces yo creo que estamos bastante claros. Eso me gusta porque ya estamos listos para el siguiente nivel, que es la creación del modelo de datos. Ok, pero antes, entonces, de irnos allá, ¿vale? Yo quería ratificar una, digamos, un concepto, ¿vale? Adicional. Si yo quisiera, por ejemplo, quisiera yo ingresar, am, quisiera yo hacer, digamos, agregar una tabla. Supongamos que yo creo una tabla llamada ventas, ¿cierto? No lo vamos a detallar ahora. Supongamos aquí, vamos a poner, supongamos que creamos una tabla ventas. Aquí. ¿Listo? Esto que estoy escribiendo, que sale como con otro colorcito y que empieza con dos guiones, es lo que llamamos en el mundo de la programación comentarios. ¿Listo? Un comentario es una guía para nosotros, los que estamos programando, ¿ok? Que va a ser ignorada por el motor de base de datos. Es decir, para el motor de base de datos, todo lo que siga después de dos guiones no tiene nada de sentido. Eso es básicamente como ignora lo que viene después de esos dos guiones. ¿Esto para qué lo utilizamos? Como para que hacer anotaciones sobre nuestro código sin que afecte el motor de base de datos, ¿ok? Entonces, supongamos que aquí tenemos un comentario que es una tabla de tabla ventas, ¿ok? Si yo creo una tabla ventas ahora aquí, ¿vale? Pregunto yo, aquí estaré afectando la estructura de la base de datos y aquí hay que hacer una pregunta. Bueno, ¿qué es la estructura de la base de datos? ¿Ok? La estructura de la base de datos es todo aquello que conforma el esqueleto de mi base de datos. ¿Cuál es el primer esqueleto de la base de datos? La tabla productos, ¿cierto? Como la diseñamos aquí. Si yo agrego otra tabla, ventas, ¿cierto? Lo que estoy afectando ahí es la estructura de la base de datos, la estoy modificando, ¿vale? Pero ojo, no estoy modificando los datos como tal. Los datos están acá de este lado. Entonces, fíjense que acá tenemos ya una división, ¿cierto? De este lado vamos a escribir la estructura de la base de datos, ¿cierto? Aquí vamos a definir la estructura, bien escrita, por supuesto, ¿vale? La estructura de la base de datos vamos a estar definiéndola en la parte izquierda. Y como tal, los datos los vamos a estar escribiendo acá en la parte derecha, ¿ok? Cuando entonces yo quiera agregar una nueva tabla, es decir, modificar la estructura de la base de datos, la vamos a hacer acá, ¿ok? Cuando quiera ingresar datos, ingresar los datos sería de este otro lado, ¿ok? Bien, yo voy a volver a pasar para los que están recién ingresando. La dirección que se ve aquí es muy sencilla, ¿vale? Pero para que tengan un enlace directo, lo voy a pasar por el chat en estos momentos para quienes están apenas ingresando, ¿vale? Ustedes van a darle clic a ese enlace para evitar instalar motor de base de datos local. Esto, lo que está haciendo esta aplicación es tener en su servidor, donde está alojada esta aplicación, tiene un servidor que es como una máquina donde está alojado el motor de base de datos, los motores de base de datos. Entonces nosotros elegimos aquí PostgreSQL. Ella se va a encargar de mandarle estas consultas a ese motor de base de datos que no tenemos instalado. Eso es, pues, digamos que nos desentiende de instalaciones, ¿ok? Entonces, tener muy en cuenta esto, ¿no? Estructura de la base de datos es una cosa y los datos como tal es otra cosa. Y otra cosa, una tercera cosa
serían los consultas. Tercer elemento, ¿cierto? Esto es una consulta, ¿vale? Que ya vamos a estar. Las consultas también se hacen en la parte izquierda, ¿listo? Luego de tener una estructura de base de datos y de tener los datos y de hacer consultas, viene, digamos, el análisis como tal, ¿cierto? Que es la última etapa o el fin último de una base de datos. Analizar esos datos, ¿ok? ¿Por qué los datos hoy en día son tan valiosos, chicos? ¿Por qué es, digamos, el diseño, la administración de bases de datos son tan importantes hoy en día? Porque los datos se analizan, ¿ok? Actualmente analizamos bases de datos masivas con inteligencia artificial, ¿ok? Pero para iniciar ese análisis, nosotros tenemos que tener muy claros los conceptos. Ojo con eso. Estamos en la era de la inteligencia artificial, pero quienes crean que la inteligencia artificial va a acabar con nuestras profesiones, déjenlos de esa manera engañarse, porque en realidad las tendencias en el mercado quiere decir que lo que vamos es a buscar profesionales que sepan conceptos, que los tengan muy claros para que utilicen inteligencia artificial y explotar ese talento que tienen. ¿Ok? La inteligencia artificial viene a explotar talentos, es decir, a que nosotros nos divirtamos aún más, ¿cierto? Como por ejemplo la idea que teníamos, por ejemplo, en un principio de la escritura, ¿cierto? En un principio necesitábamos escribas, por ejemplo, en el Antiguo Egipto necesitamos escribas, gente que supiera tomar un lápiz, digamos, e inclinar la punta de tinta al nivel, al ángulo preciso para que pudiera escribir y todo lo demás, ¿cierto? Sobre la superficie, que supiera escribir sobre la superficie de papel y todo lo demás. Eso era una escriba y obviamente tener también conocimiento de símbolos y todo eso, ¿cierto? Pero digamos que poco a poco la humanidad fue cambiando y es como llegar a la impresora. En todo ese, sí, hagamos un recorrido súper rápido, es como llegar a la impresora y decir, bueno, la escritura ya se acabó porque ya existen impresoras y ya no tenemos que aprender a escribir. ¿Eso pasó realmente? No, no pasó realmente, ¿ok? Lo que pasó es que pues cambiamos las formas de escribir, por ejemplo, ya casi no escribimos, digamos, a mano, sino que utilizamos teclado. La tecnología lo que viene es a hacer cambios, ¿ok? Pero digamos que decir que va a destruir, ¿cierto? Digamos, es muy temeroso en ese sentido, ¿ok? Lo que vamos a hacer entonces es, chicos, un consejo a aprender los conceptos, tenerlos muy claros, ¿cierto? Y practicar, y practicar, y practicar. Que cuando nosotros lleguemos a ese, digamos, a ese Ferrari, que es la inteligencia artificial, nosotros vamos a ser los más pro, ¿ok? Entonces la invitación esta mañana es que aprendamos, es que hoy más que nunca es absolutamente imprescindible entender los conceptos, ¿ok? Entender los conceptos y la práctica, pues por supuesto que nos va a ratificar ese entendimiento.